Descubierto, la increíble verdad de cómo una empleada del hogar transformó su vida al salvar a un niño. El sonido de risas y música llenaba la elegante casa de los Hernández. María, la empleada del hogar, se movía entre la cocina y el jardín, sintiendo la energía vibrante de la fiesta. Pero mientras servía los canapés, una amarga realidad la seguía como una sombra. A sus 28 años, anhelaba ser vista, anhelaba ser más que un rostro anónimo en un mundo que a menudo se olvidaba de las mujeres como ella. Desde pequeña, había soñado con volar alto, con salir de la invisibilidad que la rodeaba. Sin embargo, su vida, pegada entre los sueños y la dura realidad, era un viaje lleno de sacrificios. Era la mayor de 5 hermanos, el pilar de su familia. Cada domingo, se reunían en casa de su madre para compartir comidas frugales, donde las historias de la infancia fluyan como un río de risas, pero cada bocado venía con el peso de la responsabilidad. Sentía que allí, en esa mesa, se entrelazaban el amor y la carga de cuidar a los suyos, mientras los demás parecían disfrutar de un mundo de privilegios. Una tarde como esa, el caos estalló en un instante. El pequeño Julián, un niño travieso de apenas 4 años, cayó a la profundidad de la piscina persiguiendo su pelota. El grito de su madre resonó por toda la casa y, como un rayo, María se lanzó al agua sin pensarlo. Nadó con la fuerza de 1000 corazones en su pecho, el agua fría como el miedo apretaba su respiración. Pero su determinación era más fuerte. Logró sacar al niño a la superficie, y el mundo a su alrededor se detuvo momentáneamente. El brillante sol reflejaba lágrimas en los ojos de los presentes, admiración y sorpresa brillaban en sus caras. María fue aclamada, y su heroísmo la catapultó a una notoriedad que nunca había imaginado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, sin embargo, la aclamación no venía sin precio. La tensión creció en su hogar. Su madre, sólidamente anclada en los valores de humildad, temía que la fama cambiara a su hija. No te olvides de quién eres, María, le decía, con la voz cargada de amor. Mientras tanto, los Hernández se cuestionaban si podrían mirar a María con los ojos de la igualdad y no solo agradecerle por su acto heroico. En medio de este torbellino, María se encontró en una encrucijada. La presión de ser aclamada la hizo dudar de su camino. Debía decidir, seguir siendo la empleada del hogar que siempre había sido o dar el paso hacia un futuro que la dignificara. Mientras se preparaba para una reunión que podría cambiar su vida, un mensaje inesperado apareció en su teléfono, con palabras que le dieron un vuelco al corazón. Tenía que enfrentarse a la pregunta que definiría su destino: ¿sería lo suficientemente valiente para reclamar su lugar en el mundo o dejaría que el miedo la mantuviera atada a los sueños de otros? María inhaló profundamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. La reunión estaba fijada para más tarde esa misma tarde en un elegante café, donde algunos de los asistentes de la fiesta de los Hernández discutirían su futuro. La ansiedad y la emoción bailaban en su estómago, haciendo que esas mariposas se volvieran un torbellino. Podía ver en su mente a Julián, el pequeño que había salvado, con su risa burbujeante. Su sonrisa derritió un poco la preocupante realidad que la ahogaba. Sin embargo, el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. No te olvides de quién eres, repetía, como un mantra. ¿Y si ese reconocimiento que tanto había deseado significaba llevar una máscara, una que la distanciara de la esencia de su ser? Casi sin querer, tocó el collar que llevaba puesto, un regalo de su madre que simbolizaba sus raíces, su humildad. La simple joya evocaba más que recuerdos, era una conexión con sus prioridades. Mientras tanto, en la casa de los Hernández, la fiesta había acabado, pero el eco de las risas aún reverberaba en las paredes. Conversaciones sobre el heroísmo de María llenaban el aire. Todos querían hablar de ella, pero nadie parecía preguntarse cómo se sentía realmente.
La admiración era una espada de doble filo, el tiempo apremiaba. Mientras se preparaba, se preguntaba si debía vestir algo que reflejara su reciente notoriedad, algo que hablase de quien se había convertido. Pero al abrir su armario, sus ojos se posaron en un modesto vestido que había sobrevivido a los altibajos de su vida, un vestido que había llevado a tantas celebraciones familiares. En ese momento, entendió, era hora de presentarse tal cual, con autenticidad. Al llegar al café, el ambiente era un contraste bohemio. Un lugar donde se mezclaban las risas con el aroma del café y el olor a repostería recién horneada. Se sentó en una mesa pequeña, nerviosa y expectante. Una tras otra, las personas empezaron a llegar. Los saludos eran cálidos, pero las miradas eran inquisitivas y llenas de sorpresa. Finalmente, llegó el que parecía ser el líder de aquellos que la invitaban. María, dijo con una sonrisa, tu heroísmo ha tocado a muchos. Queremos ofrecerte una oportunidad en nuestra organización. Queremos que seas la imagen de nuestra campaña de ayuda para niñas y niños de escasos recursos. Las palabras sobrevolaron su mente como hojas arrastradas por el viento. Una parte de ella, la parte que había soñado despierta, disfrutaba del momento. Pero otra parte sentía un remordimiento sutil, como si estuviera traicionando todo lo que había conocido. Los murmullos a su alrededor se desvanecieron cuando se dio cuenta de lo que la decisión significaba. Esta era su posibilidad de salir de la sombra, de abrazar algo más. Pero, ¿a qué precio? Justo cuando iba a responder, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje desconocido iluminó la pantalla. María, necesitamos hablar. Hay algo que no sabes sobre Julián. Su corazón se detuvo. Un hilo de suspenso la envolvió. ¿Qué más podría haber detrás de esa heroica salvación? Mientras sus ojos se llenaban de preguntas, un nuevo dilema empezaba a gestarse en su mente. Tendría que decidir si estaba lista para enfrentar lo que venía, aceptar la oferta o seguir buscando su verdad. Su historia aún no había llegado a su fin. El timbre del café se abrió de par en par y una brisa fresca atravesó el local, llevando consigo un leve murmullo del exterior. María miró su pantalla, la vibración del teléfono parecía más intensa que antes. ¿Qué será tan urgente?, se preguntó con un nudo en la garganta. Finalmente, decidió abrir el mensaje. La súplica contenía pocas palabras, pero lo suficientemente inquietantes. María, necesitamos hablar. Es sobre Julián. Es importante. La ansiedad le subió como un resorte. Su mente comenzó a hacer conjeturas. ¿Podía haber más en la historia de Julián de lo que había imaginado? ¿Y si su heroísmo, por el que muchos la celebraban, no era todo lo que parecía? Mientras la conversación a su alrededor fluía, un leve murmullo se volvió más pronunciado en su mente. Debe ser una voz para otros, decía el hombre de la organización, pero ella solo podía concentrarse en el mensaje que no podía ignorar. A medida que la ansiedad la envolvía, sus pensamientos regresaron a su madre, aquella mujer que siempre sabía exactamente qué decir en momentos de duda. Aunque físicamente lejos, sentía su presencia como un cálido abrazo en la distancia. Decidió que, antes de enfrentar cualquier proposición, debía conocer la verdad. Con una respiración profunda, se levantó de la mesa, dejando al grupo boquiabierto, y abandonó el café. Las calles estaban llenas de gente, algunas riendo, otras hablando, muchas sin saber de las preguntas que la atormentaban. Su destino era claro, buscar a Julián, o al menos a su familia. Nunca le habían proporcionado detalles específicos sobre ellos, pero su instinto la guiaba. Un fervor creció en su interior, dándole fuerzas cuando las dudas amenazaban con detenerla. No es solo mi vida lo que está en juego, se dijo. Es la suya. Mientras cruzaba las calles, recordaba la sonrisa de Julián. Era un niño que había pasado por tanto, un niño ahogado en el caos de su vida, y ella había sido su salvación. En ese momento, esa conexión se profundizó. No era solo un acto heroico. La vida del pequeño se entrelazaba con la suya de una manera inesperada, y María se dio cuenta de que no podía dar la espalda a esa responsabilidad. Finalmente, llegó a la pequeña casa donde sabía que el niño vivía, un hogar sumido en la humildad, pero lleno de color gracias a los murales que adornaban las paredes. Golpeó la puerta con nerviosismo, su corazón vibrando como un tambor.
Al abrirse, se encontró con una mujer mayor, la abuela de Julián, que la miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud. María, dijo la abuela, su voz temblando. Te he estado esperando. Necesitamos hablar sobre Julián. Hay cosas que no te hemos dicho, las palabras de la abuela la golpearon. Aquel encuentro prometía revelar la verdad que tanto necesitaba. Con cada palabra de la anciana, caería un nuevo velo que cubría el misterio de su conexión con Julián. La intriga pululaba en el aire cuando María se sentó en el pequeño comedor, lista para desentrañar la historia que cambiaría todo. Fuera, el sol comenzaba a ocultarse, donde las sombras crecían y se adensaban. La vida parecía seguir su curso, pero para María, la aventura apenas comenzaba. ¿Qué secretos saldrían a la luz? ¿Cómo cambiarían su vida y la de Julián? Las puertas del desconocido estaban a punto de abrirse, y todo giraba en torno a la verdad que, al igual que ella, estaba a la espera de ser librada. La abuela de Julián cerró la puerta lentamente, como si cada movimiento fuera un acto medido. María se acomodó en una silla de madera, sintiendo la rugosidad del asiento y la calidez del ambiente, que parecía impregnado de historias no contadas. La mesa estaba cubierta de un mantel colorido, pero los ojos de María estaban fijos en la anciana, que respiraba hondo antes de hablar. Sabes que Julián es especial, pero hay cosas que no has visto, comenzó la abuela, su voz cargada de emociones que parecían fluir como un río desbordado. Lo que hizo fue impresionante, pero no fue casualidad. Este niño ha llevado una carga que tú no puedes imaginar. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de la abuela anunciaban una tormenta de revelaciones, y su corazón latía fuerte, como si presagiara lo que vendría. La abuela continuó, su voz llenándose de tristeza. Julián ha vivido cosas que lo han cambiado. Aquella noche que lo rescataste no solo le salvaste la vida, le diste una oportunidad. Pero desde entonces, ha estado lidiando con demonios. No solo los de su pasado, sino también los de su presente. A veces siento que es como un barco a la deriva, en un mar lleno de tempestades. María cerró los ojos brevemente, recordando la noche de la tormenta, el niño aterrorizado y su propia decisión de actuar. ¿Cómo está ahora?, preguntó, ansiosa y nerviosa, su mente llena de imágenes de Julián, de su sonrisa, de su lucha por sobrevivir. Está confundido, respondió su abuela, una lágrima deslizándose por su mejilla. Cree que no merece esa nueva vida. Piensa que el pasado lo ha marcado para siempre. A veces me dice que no quiere ser un problema, que prefiere estar solo. Las palabras de la anciana resonaron en el corazón de María. La culpa, la soledad, esas emociones latiendo en el pecho del pequeño. Era un reflejo de la lucha que tantos enfrentaban, y María sabía que necesitaba hacer algo. ¿Cómo puedo ayudarlo?, preguntó, dejando que su voz sonara firme a pesar de la tormenta emocional que azotaba su interior. Necesita saber que no está solo. Que hay personas que lo aman, que se preocupan por él, que están dispuestas a pelear por su felicidad. Pero, sobre todo, necesita sentirse valioso. Y es ahí donde tú entras, respondió la abuela, sus ojos penetrantes buscando los de María. María sintió que un nuevo propósito se encendía en su pecho. Voy a ayudarlo. No sé cómo, pero lo haré, prometió, y en su voz había una determinación que sería la fuerza que Julián necesitaba. La abuela sonrió por primera vez, pareciendo rejuvenecer ante sus ojos. Eso es exactamente lo que necesita, pero hay más que debe saber. Hay personas en su vida que podrían hacerle daño, que no quieren que él sea feliz. Necesitamos trabajar juntas para protegerlo. El sonido del reloj marcando las horas llenó el silencio. La luz del atardecer se desvanecía fuera de la ventana, y con cada palabra que la abuela compartía, las sombras que se alargaban parecían reflejar la magnitud de lo que estaban a punto de enfrentar. Pero la abuela dudó, llevando su mano a su pecho. Algunos de esos peligros están más cerca de lo que piensas y no son solo del pasado. María contuvo la respiración, su corazón ahora palpitando con la urgencia de lo desconocido. ¿Qué más había detrás de la historia de Julián? ¿Qué riesgos estaban a punto de enfrentar? Las palabras de la abuela resonaban como un eco en su mente. La noche prometía ser reveladora, pero también aterradora.
A medida que la conversación continuaba, María se preguntó si realmente estaba preparada para enfrentarse a los oscuros secretos que amenazaban la felicidad de Julián. La verdad, esa poderosa herramienta, podría ser tanto su aliada como su enemiga. Un escalofrío recorrió su espalda, dejándola con una inquietud que jamás imaginó sentir. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar para proteger al niño que había salvado? Con cada revelación, el peso de su misión se volvía aún más profundo, las sombras ahora se acomodaban en el salón, y María sabía que la noche apenas comenzaba. La luz de su teléfono vibró de nuevo, y su corazón se detuvo al ver el nuevo mensaje que apareció en la pantalla. María, necesitamos hablar. Es sobre Julián. Es urgente, la aventura de la verdad solo había hecho su primer giro, y todo lo que podía hacer era prepararse para enfrentar la siguiente ola de revelaciones que se avecinaba. María miró la pantalla, las palabras brillando en el marco de su teléfono como una alarma que no podía ignorar. Su corazón palpitaba con fuerza, la ansiedad y la determinación se entrelazaban en su pecho. ¿Quién más sabía sobre Julián? ¿Qué clase de verdad tan urgente había que discutir? Sin pensarlo dos veces, tomó su abrigo y salió de la casa. La calle estaba en penumbras, las luces de los faroles emitían un resplandor cálido y melancólico. A medida que avanzaba, la mente de María se llenaba de preguntas. Imaginaba dónde podría encontrar a Julián, si había algo más que sus ojos tristes y su vacío emocional. La abuela le había dicho que el pequeño no debía estar solo, eso resonaba en su alma. De repente, sintió que alguien la llamaba. Una voz familiar atravesó el murmullo del silencio nocturno. Era Sofía, una amiga que también había trabajado como empleada del hogar en el mismo vecindario. Sus ojos reflejaban la misma premura que sentía María. María, espera, exclamó, acercándose a ella sin aliento. Me alegra que estés aquí. Escuché algo que me preocupa. María se detuvo, intrigada. ¿De qué hablas? Es sobre Julián, ¿verdad? Sofía asintió, su expresión tornándose seria. Lo vi hoy. Tenía un aspecto diferente. Había un hombre que lo seguía. Me dio un mal presentimiento, las palabras de Sofía la golpearon como un puño en el estómago. ¿Un hombre? ¿Qué tipo de hombre? Preguntó rápidamente, mientras su mente corría aún más rápido. Se preguntaba si podría ser alguien relacionado con su pasado o si realmente estaba en peligro. No lo sé con certeza, pero había algo siniestro en su manera de mirar a Julián. No me gustó, respondió Sofía, su voz temblando ligeramente. Parecía que lo estaba acosando. María sintió que el aire se le escapaba. El miedo se aferró a su corazón, especialmente al pensar en la vulnerabilidad de Julián. No podemos dejar que esto continúe. Si está en peligro, tengo que hacer algo. Ambas amigas comenzaron a caminar, decididas a buscar al niño antes de que fuera demasiado tarde. Mientras avanzaban, el murmuro de la ciudad parecía lejano, como si el mundo exterior estuviera ausente de su misión. Tras varios minutos de búsqueda, llegaron a un parque donde a menudo jugaba Julián. Las luces parpadeantes de la farola creaban sombras alargadas en el césped, y un silencio pesado llenaba el aire. Fue entonces cuando escucharon risas distantes, se acercaron con cautela y encontraron a Julián sentado en un banco, pero no estaba solo. El hombre que seguía a su lado era imponente, sus brazos cruzados mostrando una actitud amenazante, su sonrisa fría. La preocupación de María se transformó rápidamente en un fuego ardiente de determinación. Con cada paso que daban, el rostro infantil de Julián se iluminó al ver a las chicas, pero al instante su expresión cambió de alegría a un profundo temor. Era evidente que la presencia del extraño le incomodaba. ¿Qué estás haciendo aquí, Julián?, preguntó María, tratando de mantener la calma a pesar del revuelo en su interior. La inmediata respuesta del niño fue evasiva, como si temiera atraer la atención del extraño. Nada, solo hablando, murmuró, su mirada fija en la tierra, mientras el hombre ofrecía una sonrisa burlona. Sofía, sin saber qué hacer, se acercó a Julián y le tomó la mano. Es hora de irte a casa, pequeño. No deberías estar aquí. Pero el hombre, con un tono suave pero firme, les dijo, creo que el niño está perfectamente bien aquí. Después de todo, a veces los amigos necesitan hablar de cosas serias. La amenaza en esas palabras hizo que el estómago de María se revolviera.
sin pensar en las consecuencias, dio un paso al frente. No lo toques. Julián es un niño, no un objeto de conversación. Las miradas se cruzaron y el clima se tornó denso. La situación estaba en un punto crítico. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse así? Las preguntas comenzaban a atormentarla nuevamente. Pero en ese momento supo que no podía dar marcha atrás. Para salvar a Julián, tendría que enfrentar este desafío. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable, era el tipo de sonrisa que prometía tormentas. Creo que te equivocas, querida. La vida de Julián no es solo un niño, es mucho más complicado. Las palabras repicaron en el aire, y María sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué había detrás de esa afirmación? Se unió a la lucha interna de Julián con cada latido, y supo que estaba a punto de explorar verdades más oscuras y profundas de lo que jamás había imaginado. Las decisiones se acumularon en su mente: ¿luchar o salir corriendo? Y mientras se preparaba para lo que iba a decir, una pregunta aterradora surgió en su interior: ¿podría realmente proteger a Julián de los secretos que lo perseguían? La noche se volvía cada vez más inquietante, y María solo podía aferrarse a la esperanza de que cada palabra que decir podría cambiar el destino de ambos. Y en su pecho, una sola frase comenzó a resonar con fuerza: el momento de verdad ha llegado. La tensión se palpaba en el aire, casi como un rayo a punto de caer. María sintió que el tiempo se detuvo cuando el hombre, con su mirada desafiante, hizo un leve gesto hacia Julián. ¿Por qué no le cuentas a tus amigas sobre esa noche? Sobre lo que sucedió realmente. Su voz era suave, casi seductora, pero María reconocía esa malicia oculta tras las palabras. Julián, con su rostro pálido, evitó el contacto visual, mordiendo sus labios como si tratara de callar un grito que solo él podía oír. No quiero hablar de eso, balbuceó, su voz temblando, como hojas secas arrastradas por el viento. María sintió una mezcla de frustración y miedo. ¿Qué le había pasado realmente a Julián? Se acercó un poco más, queriendo protegerlo, aunque en el fondo sabía que lo que estaba a punto de hacer podía arrastrarlas a ambas hacia un abismo oscuro. Julián, estoy aquí para ayudarte. No dejes que este hombre te atemorice. Dile lo que sientes. El hombre se rió, y la risa resonó como una fría campanada en la noche. Vaya, se nota que te preocupas mucho por él. Pero, ¿qué sabes tú del amor? ¿De lo que realmente necesita un niño como Julián? Esa familia que le rodea no es lo que parece. Sus ojos se entrecerraron, y su sonrisa se convirtió en mueca. Sofía, sintiéndose cada vez más fuera de lugar, se movió un paso atrás. No estás en su lugar para hablar así. Debes irte. Julián no quiere estar contigo. El hombre sacudió la cabeza, rápidamente, dejando en el aire una sensación inquietante. ¿Y tú quién eres para interrumpir? Solo soy un amigo que se preocupa por su bienestar. Su tono era burlón, pero María podía notar que había algo más detrás de su fachada. Mientras el diálogo se volvía cada vez más tenso, Julián finalmente habló, esta vez con más fuerza: basta. No quiero seguir aquí. Lárgate, por favor. Su voz resonó, lastimosa pero llena de valentía. María sintió un alivio momentáneo, pero también un rayo de tristeza al pensar en todo lo que Julián había soportado. Hay cosas que tú no entiendes, niño, dijo el hombre, inclinándose un poco hacia adelante, como si tratara de incluirlo en un secreto oscuro. Tú estás metido en algo que es mucho más grande de lo que imaginas. A veces, el amor implica sacrificios que tú no estás dispuesto a hacer. María, eligiendo ignorar las palabras del hombre, se acercó a Julián y le tomó la mano. ¿Vamos? Es hora de que regreses a casa. A tu hogar. Sentía que debía protegerlo a toda costa, aunque en lo profundo sabía que no solo era un niño, era alguien marcado por realidades dolorosas. Y si no pueden resistir la curiosidad, continuó el extraño, la verdad siempre encontrará la manera de salir a la luz. Su mirada desafiante se posó en ambos, como si estuviera disfrutando de un juego que apenas comenzaba. María se erguió, su resolución sólida. No estoy aquí para jugar. Deja a Julián en paz. Y yo tampoco soy alguien a quien puedas amenazar. El hombre dio un paso atrás, evaluando la situación. Quizás no te amenazo, pero te advirtió.
La vida de este niño está involucrada en cosas que no puedes siquiera imaginar. La verdad tiene un precio, María. Al oír su nombre, el mundo pareció desvanecerse un poco. Como sabes mi nombre, su voz apenas fue un susurro, la confusión llenando su mente. Algo en aquella conexión, en esos ojos oscuros, la inquietaba. María, lo mejor que puedes hacer es alejarte de esto, dijo, ahora con un tono un poco más sereno, pero con una advertencia aún latente. A veces los secretos son una carga mejor llevada por uno mismo. Lo que ves no siempre es lo que hay en la superficie. El hombre se dio vuelta y comenzó a alejarse, dejando en el aire una atmósfera cargada de misterio. María observó cómo se perdía en la distancia, todavía sintiendo la tensión en sus hombros. ¿María? La voz de Julián la trajo de vuelta a la realidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sus ojos reflejaban un temor profundo, un miedo que deseaba comprender. María sintió su corazón desgarrarse. Había más en juego de lo que cualquiera pudiera pensar, y ella estaba decidida a desentrañar toda la verdad. Nos vamos a casa, Julián, respondió con firmeza. Y después descubriremos todo lo que realmente está ocurriendo. Porque no te dejaré solo en esto. Mientras caminaban de regreso, una pregunta inquietante se formó en su mente: ¿qué secretos ocultos latían en el pasado de Julián que podrían ponerlos a ambos en peligro? La respuesta podría cambiarlo todo, y María sabía que no podían huir de lo que los acechaba. Había un camino por recorrer, y la búsqueda apenas comenzaba. María y Julián caminaron en silencio, cada paso resonando con una mezcla de incertidumbre y determinación. La noche ya había comenzado a caer, y las sombras danzaban alrededor de ellos. Cada rincón parecía susurrar secretos que estaban por desvelarse, y aunque su corazón latía fuerte, la inquietud crecía como una sombra que no podían evitar. Al llegar a casa, María encendió una luz tenue en la sala. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, pero la atmósfera había cambiado. Ya no era solo un hogar, era un refugio donde podrían afrontar los fantasmas que acechaban a Julián. Siéntate aquí, le indicó con dulzura, mientras se dirigía a la cocina para preparar un té caliente. Julián se acomodó en el sofá, sus ojos dilatados como platos, todavía tratando de procesar lo que había sucedido. La mención de esa noche lo perseguía, y María podía verlo claramente en su rostro. ¿De qué hablaba ese hombre?, preguntó finalmente, la voz apenas un susurro. María se detuvo en seco, sosteniendo la taza humeante entre sus manos. La verdad iba a desgarrar la frágil paz que habían reinstalado. No lo sé, Julián. Pero lo que sé es que estoy aquí para ayudarte. Nada de lo que él dijo tiene que definir tu vida. Tú eres más fuerte de lo que crees. Luego, ella se sentó frente a él y lo miró a los ojos. Pero si hay algo que necesitas contarme, es importante que lo hagas. Juntos podemos enfrentar lo que venga. La sinceridad en su voz reflejaba el amor y la preocupación que sentía por él. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. Es que es complicado, María. No sé si puedo recordarlo todo. Su mano se aferra al cojín, como si fuera el único ancla en una tormenta que empezaba a arremolinarse en su interior. Está bien, Julián. Tómate tu tiempo. No estás solo, le aseguró mientras se acercaba un poco más, importando cada palabra, pero, antes de que Julián pudiera articular sus pensamientos, el sonido del timbre interrumpió la intimidad del momento. Ambos se miraron, sorprendidos y alerta. Intrigados y nerviosos al mismo tiempo, María sintió que su pecho se apretaba. ¿Quién podría ser a esta hora?, se preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Es quizás ese hombre, susurró Julián. Su voz vibraba con miedo. María se levantó, y en un intento por tranquilizarlo, le dijo: no te preocupes. Voy a ver quién es. Caminó hacia la puerta, cada paso resonando como una campana en su mente. Cuando abrió, no encontró al hombre que las había amenazado, sino a una figura familiar. Era la madre de Julián. María. ¿Has visto a Julián? Estaba preocupado porque no ha regresado a casa. Su voz tenía un tinte de desesperación, pero la sorpresa de ver a María allí también la sorprendió. Sí, está aquí, pero, Mónica, necesitamos hablar, interrumpió María,
notando que la desesperación en la mirada de la mujer era aún más intensa de lo que imaginaba. ¿Hablar de qué? Mónica frunció el ceño, percatándose del desasosiego que rondaba en la sala. Sé que hay cosas que no han sido fáciles para Julián. Que su vida es más complicada de lo que parece. Necesitamos conocer la verdad del corazón de María la tía con fuerza, anticipando cómo esa conversación podría desatar tormentas aún más peligrosas. Mónica tragó saliva, una sombra de miedo cruzó su rostro. A veces, lo desconocido puede ser más aterrador que el propio miedo. Pero lo que Julián tiene que recordar, se interrumpió al darse cuenta de que lo que tenía que confesar iba a resquebrajarlo todo. María sintió la tensión elevarse en la habitación. ¿Qué está pasando? ¿Qué secretos están escondidos en nuestra vida? Un silencio denso ocupó el espacio, y de repente, el sonido de un nuevo timbre interrumpió la conversación, resonando como un eco ominoso y esta vez, la mirada de Mónica denotó pánico real. «Es él», murmuró, con una mezcla de terror y resignación en su voz. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando María comprendió que la noche estaba muy lejos de terminar. María miró a Mónica y luego a Julián, sus corazones latiendo con una ansiedad palpable. Esa sensación de miedo parecía aferrarse a cada rincón de la sala, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. El timbre sonó de nuevo, esta vez más insistente, casi como un reclamo. «Julián, ¿tienes idea de quién podría ser?», preguntó María, sintiendo como su voz temblaba un poco. Él negó con la cabeza, los ojos vidriosos. El pánico se estaba apoderando de él y, aunque su instinto le decía que debían abrir la puerta, algo dentro de él se resistía. «Quizás deberíamos quedarnos aquí y no abrir, tal vez pueda irse», sugiere Julián, con un hilo de voz. Pero Mónica, ya dominante en su ansiedad, se acercó a la puerta. «No, es hora de enfrentar esto», dijo ella, con una firmeza que contrastaba con su pálida expresión. María se sintió arrastrada por la decisión de Mónica, y antes de que pudiera cuestionarlo, la madre de Julián abrió la puerta. Del otro lado, un hombre de aspecto oscuro, con una presencia pesada, se encontraba allí. Sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y desafío. Un escalofrío recorrió la espalda de María al verlo, una sensación instantánea de que este era precisamente el hombre del que Julián había hablado. «Hola, Julián», dijo el hombre, su voz profunda resonando en el aire. La mirada de Julián se apagó, como si una parte de él muriera al ver al extraño. «Tenemos que hablar». El tiempo pareció detenerse mientras todos en la sala intercambiaban miradas, buscando respuestas en los ojos de los demás. Julián se mantenía rígido, temblando levemente, mientras su madre intentaba actuar como un escudo entre él y el extraño. «¿Qué quieres de él?», exigió Mónica, firme. El hombre sonrió, un movimiento frío y calculador, como si disfrutara del caos que generaba. «Lo que hay que recordar, lo que ha estado oculto. Julián necesita saber la verdad, y yo soy la única persona que puede decírsela», respondió, su tono suena como un eco de secretos antiguos. «¿De qué verdad hablas?», preguntó María, ahora sintiendo una mezcla de ira y protección hacia Julián. «No necesitas hablar con él, solo quiero que te vayas». «Es un tema delicado, cariño», dijo el hombre, girándose hacia ella. «Pero la verdad no se puede ocultar para siempre». Las palabras parecían caer como piedras, consumiendo el aire en la habitación. Julián, luchando internamente, finalmente encontró su voz, aunque temblorosa. «¿Qué te trae aquí?». «Si es sobre esa noche no quiero saber más». La desesperación en su tono hizo eco en el silencio, desnudando una parte de él que había temido enfrentar. «Pero debes saberlo», insistió el hombre, acercándose un paso. «Es crucial para tu libertad, para poder salir de las sombras». «¿Libertad?». Julián se sintió confuso. ¿Acaso el conocimiento de lo que no recordaba podría liberarlo? La desesperación lo abrumaba, pero al mismo tiempo había una chispa de curiosidad, como si ese camino riesgo pudiera llevarlo a finalmente deshacer el nudo en su pecho. «Déjame hablar». «Solo unos minutos», dijo el hombre, extendiendo su mano en un gesto de conciliación, pero Julián se apartó, su instinto de protección floreciendo, casi instintivo. María vio cómo las emociones danzaban en el rostro de Julián: miedo, confusión,
rabia. Ella se acercó un poco más a él, acumulando coraje para protegerlo. No lo hagas, Julián. No le des poder a sus palabras. Pero el hombre, peligrosamente cercano ahora, sonrió. ¿Y si te dijera que lo que fue ocultado es mucho más grande de lo que imaginas? Que tus recuerdos no son lo único que se perdió esa noche. El frío recorrió sus cuerpos y María sabía que era un juego macabro. La atmósfera se volvió más densa, y todos parecían en un precipicio a punto de caer. Julián respiró hondo, y su mirada se levantó, encontrando la de María. Voy a escuchar, murmuró, aún temblando, pero la decisión ya se había instaurado en su voz. El eco del timbre que ya no resonaba parecía el símbolo de una elección inminente. María sintió. Como si el suelo se moviera debajo de sus pies. ¿Qué pasaría si desenterraban verdades que jamás debieron ser reveladas? Y con ese pensamiento, entendió que la noche apenas comenzaba. El silencio que siguió a la decisión de Julián era ensordecedor. María sintió que el aire se hacía más pesado a cada segundo, atrapando sus palabras en su garganta. Mónica la miró con preocupación, como si su propia valentía estuviera tambaleándose ante la inminente revelación. El hombre, allí parado, parecía absorber el miedo que emanaba de ellos, alimentándose de su tensión. Excelente decisión, Julián. La verdad puede ser dolorosa, pero es un primer paso hacia la libertad, dijo con un tono que hacía eco de una promesa siniestra. ¿Qué sabes tú de mí? Apenas te conozco, protestó Julián, su voz ahora más firme, aunque aún temblorosa. En su interior, el conflicto entre querer saber y temer la verdad lo desgarraba. Sé más de lo que imaginas. Esa noche hubo más que solo un accidente. Cosas que te afectan a ti, a tu familia. Cosas que no puedes ignorar, explicó el hombre, dando un paso más cerca, como si su presencia ya no fuese amenazante, sino inevitable. Basta, gritó Mónica, su voz retumbando en la habitación, un grito lleno de frustración y protección. No le hables así. Él no necesita escuchar tus mentiras. ¿Mentiras? No tienen idea de lo que ocurrió. Yo estaba allí, y aunque nadie me vio, estoy aquí para corregir un error. La amenaza en su voz era clara, y eso angustiaba aún más a María, cada vez más consciente de la atmósfera de peligro que rodeaba a este hombre. Julián dio un paso atrás, su mirada fija en los ojos del hombre, que parecían brillar con un fuego oscuro. Dímelo. ¿Qué realmente pasó esa noche? Su voz se quebró, revelando el miedo que había escondido durante tanto tiempo. Esa noche, tú tomaste una decisión. Tu vida cambió, y no solo por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. Y eso es lo que te atormenta, dijo el hombre, su tono más suave ahora, pero igual de amenazante. Lo que ocurrió te ha dejado una marca que no podrás borrar, a menos que lo enfrentes. Un escalofrío recorrió la espalda de María. Las palabras del hombre resonaban en su mente, como un eco lejano y perturbador. ¿Qué terrible verdad escondía Julián que ni él mismo sabía? El corazón de María latía fuerte, su propia lucha interna era palpable. ¿Debería intervenir o dejar que él descubriera lo que temía? Julián, por favor. No tienes que hacer esto, susurró María, acercándose un poco más, su mano casi buscando la suya. El contacto podría ser un ancla, algo que lo mantuviera en la realidad. No puedo seguir guardando secretos, María. No puedo, insistió Julián, su voz quebrada y llena de angustia. La sombra del hombre parecía alargarse sobre él, y María solo quería arrancarle ese peso de los hombros. Lo que voy a revelarte puede cambiarlo todo, continuó el hombre, su mirada fija en Julián, como un depredador esperando el momento oportuno para atacar. Todo tiene un precio, y tú debes estar preparado para pagarlo. Las palabras resonaron como un golpe en el pecho de María. Cada sílaba parecía multiplicar el temor. Una parte de ella deseaba que Julián se alejara de la verdad, pero otra parte sabía que no podía ser así. La verdad necesitaba ser revelada, aunque el dolor que traía consigo pudiera ser devastador. ¿Qué es lo que tengo que pagar? Preguntó Julián, ya no con miedo, sino con resignación, como si supiera que tenía que enfrentarse a su pasado. Tu pasado te pertenece, pero solo si decides tomar el control de tu vida, dijo el hombre,
manteniendo siempre esa sonrisa fría. Es hora de que recuerdes lo que has olvidado. Bienvenido de vuelta a tu verdad. María observó a Julián, su expresión se endurecía mientras volvía a centrarse. Al parecer, estaba tomando fuerza de donde no tenía. Si voy a hacerlo, quiero que estés aquí conmigo, María. No puedo hacerlo solo. El hombre frunció el ceño por un instante, antes de reírse suavemente. No puedes traer a nadie a este viaje. Pero puede que lo necesites después. Tal vez ahí radique el verdadero precio a pagar. María sintió que el miedo le llenaba los sentidos, sin embargo, la necesidad de protegerlo, de estar a su lado, era más fuerte. Sin embargo, la promesa del hombre pesaba sobre ellos como una tormenta inminente. Julián, piénsalo bien, empezó a decir María, pero él la interrumpió. Está bien. Quiero saber. Dijo con determinación, y al pronunciar esas palabras, el aire pareció electrificarse. ¿Qué otras verdades se ocultaban en el seno de aquella noche que cambiaría sus vidas para siempre? Mientras el hombre se preparaba para hablar, un retumbo lejano se escuchó por la ventana, un eco de algo desconocido. Fue un sonido que pareció invitar al desastre, presagiando que todo lo que creían saber estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué fue eso?, preguntó Mónica, mirando hacia la ventana, su voz un susurro, casi perdida. Antes de que alguien pudiera responder, el timbre sonó de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. El hombre miró a Julián con su sonrisa helada y dijo, esa es una advertencia, Julián. Podría ser un nuevo comienzo o un final abrupto. ¿Cómo lo tomas? La respuesta de Julián resonó, estoy listo. Y con esa afirmación, el destino de todos comenzó a reescribirse. María se sintió como si estuviera en el centro de una tormenta. Las revelaciones que habían brotado esa noche amenazaban con desbordar los muros que había construido en torno a su vida. Sin embargo, en medio de todo este caos, una decisión clara brillaba en Julián. Estoy listo, había dicho, y esas palabras resonaron en su corazón como un faro en la oscuridad. El hombre oscuro, con su sonrisa fría y aura amenazante, se dio cuenta de la firmeza en la decisión de Julián. Very well, dijo con una voz que sonaba como el crujido de ramas secas. La verdad se desvelará, pero recuerda, no todos están listos para escucharla. La atmósfera parecía vibrar a su alrededor mientras se acercaba aún más. María, sintiendo un impulso protector, dio un paso adelante. No importa lo que suceda, estamos juntos en esto, afirmó, su voz cargada de determinación. La conexión entre ella y Julián era inquebrantable, forjada en la lucha y el amor que se tenían. Mónica, quédate cerca de Julián, le dijo, mientras el hombre comenzaba a hablar. Su voz era un susurro bajo, como si la propia habitación se contagiara de su oscuridad. Esa noche no fue solo un accidente. Fue el inicio de todo. Las palabras caían pesadas en la sala. Cada sílaba parecía abrir viejas heridas, y María podía ver cómo Julián luchaba con la comprensión de su pasado. Debes recordar, Julián. Lo que hiciste fue heroico, sí. Pero también te costó algo. Al salvar a un niño, le diste a otro un camino que no estaba destinado a seguir, continuó. La tensión era palpable. Cada persona en la habitación sentía la presión de los secretos latentes, y María sabía que el aire mismo parecía esperarse las revelaciones. Julián tragó saliva, su mirada fija en el hombre. ¿Qué quieres decir con que me costó algo? La voz del niño temblaba, pero su mirada era de desafío. El hombre, observando esa chispa de valentía, sonrió con satisfacción. Lo que hiciste tuvo consecuencias. Has llevado el peso de otro. Su destino se cruzó con el tuyo, y ahora debes asumir la carga que has heredado. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sabía que lo que se decía entre las sombras podría cambiar todo. No, Julián. Tú no eres responsable de lo que otros hacen. Eres un niño valiente, pero no tienes que cargar con el pasado oscuro que alguien más te ha dejado, intervino, su voz firme, como un escudo protector. Sin embargo, el hombre se rió suavemente, su risa dronando en la intimidad de la sala. ¿Crees que el heroísmo viene sin costo? Todos tenemos sombras.
Este niño no es la excepción. Su mirada oscura se volvió hacia Julián. El niño que salvaste, lo que en verdad has hecho fue traicionar a los que estaban a tu alrededor, y esa traición pesa más que cualquier carga. El aire se tornó denso. La verdad que se insinuaba parecía un monstruo oculto. No. Eso no es cierto, gritó Julián, batallando con la confusión que se revolvía en su interior. Pero había una especie de reconocimiento, un eco de temores que siempre había sentido. María se acercó a él, y sus manos se encontraron en un abrazo sincero. Tú eres fuerte, y nadie puede quitarte eso. Estamos en esto juntos. No dejes que sus palabras te roben tu luz. ¿Qué tal si te muestro lo que sucedió aquella noche?, sugirió el hombre con un brillo siniestro en sus ojos. ¿Estás preparado para ver la verdad? Antes de que Julián pudiera responder, el sonido del timbre resonó de nuevo, ométrico, pero esta vez acompañado de un eco que retumbó en sus corazones. La madre de Julián, todavía inquieta, miró a María. ¿Y si es más peligroso de lo que creemos? Sea lo que sea, debemos enfrentar esto. Juntos, afirmó María. Con un profundo suspiro, Julián asintió. Quiero saberlo, dijo con una voz llena de valentía. La decisión hizo que el hombre sonriera, saboreando su victoria. Entonces que así sea. La verdad será revelada, y lo que has ocultado se mostrará, dijo el hombre, preparándose para dar el siguiente paso en esta oscura danza del destino. Con cada frase que se pronunciaba, María sintió que una verdad irrefutable comenzaba a dibujarse en el aire. Las sombras habían tomado vida, pero también la luz de la valentía brillaba en Julián, su impulso para descubrir la verdad superando su miedo. ¿Sabes lo que significa ser libre, Julián?, preguntó el hombre, fijando su mirada en él. Es enfrentarse a su infancia, a sus miedos y sí mismos. La culpa que llevas está apretando tu pecho. Ya no tengo miedo, dijo Julián, y sus palabras resonaron como campanas, liberando una nueva fuerza en su ser. Estoy listo para lo que venga. No estoy solo. Finalmente, comprendió que su valor provenía no solo de sus actos heroicos, sino de la capacidad de enfrentar la dolorosa verdad. María sonrió, sintiendo que él comenzaba a tomar las riendas de su vida. Allí estaban, juntos, cuando la verdadera batalla apenas comenzaba. No te vayas sin dar un paso adelante. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias que marcan el corazón. Dale un like ahora, y encanta al algoritmo para que más personas sean parte de esto. Comenta tus sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Tu apoyo es fundamental.